Marido borracho persigue a su esposa e hijo y los amenaza con un cuchillo. Pero entonces aparecen varios perros callejeros y lo que ocurrió después es increíble. Fernanda vivía en una situación muy triste y difícil. Su marido, Ricardo, llegaba a casa casi todas las noches completamente borracho. No solo estaba descontrolado, sino que también se volvía muy agresivo. Cada vez que él entraba en la casa, la atmósfera cambiaba instantáneamente, como si un gran y oscuro trueno hubiera llegado. Fernanda sentía un miedo constante. No era solo el ruido y las peleas lo que la asustaba, sino también la sensación de que su hogar, que debería ser un lugar seguro, se había convertido en un campo de batalla. Tenía que mantenerse tranquila y encontrar maneras de proteger a su pequeño hijo, que era su luz y esperanza en medio de tanta oscuridad. Imagina lo que debió ser para Fernanda, tratando de encontrar un poco de paz mientras su marido hacía todo lo posible por crear una tormenta. El día a día era como una larga y difícil escalada, donde cada paso estaba lleno de miedo e inseguridad. Pero, a pesar de todo, no dejaba de preocuparse por el futuro de su hijo y se preguntaba si algún día las cosas podrían ser diferentes. Un día, Fernanda tuvo una revelación poderosa. Estaba cansada de vivir en el miedo y la tristeza. Miró a su pequeño hijo y se dio cuenta de que merecían algo mejor, mucho mejor. Fue entonces cuando tomó la decisión más valiente de su vida: dejar a Ricardo atrás. Imaginemos cuánto debió asustar a Fernanda. No tenía un lugar a donde ir, ni familiares cercanos que pudieran ayudar. Estaba sola, sin nadie que apoyara su decisión. Pero, al mirar el rostro inocente de su hijo, Fernanda sintió una fuerza interior que la hizo creer que podría enfrentar cualquier desafío. Entonces, con el corazón apretado y los ojos llenos de lágrimas, Fernanda y su hijo tomaron lo que tenían y se fueron. Cada paso que daban lejos de Ricardo era un paso hacia una nueva vida, donde podrían encontrar paz y felicidad. Era como si estuvieran atravesando un túnel oscuro, pero con la esperanza de que al final habría una luz brillante esperándolos. Sin embargo, el viaje de Fernanda no fue tranquilo. Ricardo, al descubrir que Fernanda y su hijo habían huido, se enfureció. No podía aceptar que ella lo dejara y estaba decidido a encontrarlos. Con rabia y desesperación, Ricardo siguió su rastro. Sin embargo, Ricardo no imaginaba lo que estaba a punto de suceder en su vida y no sabía que pronto pagaría por toda su maldad. Pero antes de continuar, solo verifica si ya has dado like al vídeo e inscríbete en el canal si amas a los animales y sus historias emocionantes. Cuando Fernanda y su hijo finalmente llegaron al nuevo lugar, un pequeño hotel a la orilla de la carretera, pensaron que estarían a salvo. Pero la tranquilidad fue breve. Ricardo, impulsado por una tormenta de sentimientos, logró rastrear el lugar donde estaban. Tan pronto como entró en el hotel, la atmósfera cambió repentinamente. Ricardo no les permitió tener un momento de paz. Cuando Fernanda lo vio, el miedo regresó con fuerza total. Estaba furioso, y su ira era visible en cada palabra que gritaba. La casa, que ya era pequeña y simple, parecía encogerse bajo el peso de las palabras crueles y las humillaciones que Ricardo arrojaba sobre Fernanda. Él la insultaba y la ofendía, haciendo que el miedo se volviera casi palpable. Fernanda conoció a Ricardo en un momento muy difícil de su vida. En aquel entonces, ella se sentía perdida y pensó que Ricardo podría ser la persona que traería luz a su oscuridad. Parecía amable y cariñoso, y Fernanda creyó que había encontrado a su alma gemela. Era como si su vida hubiera vuelto a cobrar un poco de color. Ricardo prometía amor y comprensión, y Fernanda se sentía animada con la posibilidad de un futuro feliz. Pero, con el tiempo, las promesas de Ricardo empezaron a desmoronarse. Lo que parecía un cuento de hadas comenzó a mostrar su lado oscuro. Ricardo, que inicialmente parecía ser el príncipe encantado, resultó ser alguien muy diferente. La alegría que Fernanda sentía al principio dio paso a un sentimiento de tristeza y desilusión. Tenía una adicción al juego y, en lugar de construir un futuro juntos, comenzó a gastar todo el dinero que Fernanda ganaba en apuestas y bebidas. La relación que ella pensaba que era especial se transformó en algo tóxico y doloroso. Fernanda se dio cuenta demasiado tarde de que estaba atrapada en una pesadilla disfrazada de sueño. El hombre que pensaba que era su alma gemela no era más que una fuente de sufrimiento. Lo que antes parecía ser la solución a su soledad se convirtió en una cadena de frustraciones y desesperación. Se encontró aferrada a una relación que, en lugar de elevarla, la estaba hundiendo cada vez más. Ricardo tenía una adicción que estaba destruyendo la vida de Fernanda y la suya. Pasaba horas en casinos y otros lugares de apuestas, tratando de ganar dinero. Pero, en lugar de traer la felicidad que prometía, solo causaba problemas. El dinero que Fernanda ganaba con mucho esfuerzo se gastaba en bebidas y apuestas, dejando a la familia en dificultades financieras.
Imaginemos lo difícil que era para Fernanda. Cada vez que Ricardo perdía dinero en juegos, volvía a casa con rabia y desesperación. Echaba la culpa a Fernanda y hacía promesas vacías de que cambiaría. Pero, en realidad, las promesas se desvanecían tan rápido como el dinero que gastaba. Fernanda estaba atrapada en un ciclo doloroso. Ricardo prometía que todo mejoraría, pero cada vez que perdía, el problema empeoraba. Ella veía cómo el dinero que necesitaba para comprar cosas esenciales, como comida y ropa para su hijo, desaparecía en juegos y bebidas. Era como si un agujero sin fin estuviera tragando todo lo que tenían. Esta situación hacía que Fernanda se sintiera triste e impotente. Ella estaba desesperada por encontrar una manera de hacer que Ricardo entendiera el impacto de su adicción y encontrar un camino hacia una vida mejor. Cuando Fernanda descubrió que estaba embarazada, pensó que las cosas podrían cambiar. Ricardo, al enterarse de la noticia, hizo una promesa emocionante. Iba a cambiar para ser un mejor padre y hacer la vida de Fernanda y del bebé más feliz. Fernanda sintió una pequeña chispa de esperanza en medio de tanta oscuridad. Era como si un nuevo capítulo estuviera a punto de comenzar. Ella imaginaba un futuro en el que la familia sería unida y feliz, con Ricardo transformándose en un padre amoroso y dedicado. Las promesas de Ricardo daban a Fernanda un atisbo de un futuro mejor, y ella se aferraba a esas esperanzas como una tabla de salvación. Pero, lamentablemente, las promesas de Ricardo no se cumplieron. Después del nacimiento del bebé, la situación empeoró. Ricardo, que había prometido cambiar, volvió a comportarse de la misma manera que antes. Continuó con sus vicios y su ira, y la violencia que Fernanda había sufrido no disminuyó. La cruel realidad volvió a golpear, y lo que debería haber sido un momento de alegría se transformó en un nuevo ciclo de dolor y sufrimiento. Fernanda se dio cuenta de que las promesas de Ricardo eran solo palabras vacías y que la lucha por criar a su hijo en un ambiente seguro y amoroso apenas comenzaba. Era como si el sueño de una familia feliz hubiera sido aplastado por la dura realidad, y Fernanda tuvo que enfrentar la dura verdad de que Ricardo no cambiaría. Una noche, Fernanda hizo algo que parecía pequeño, pero fue muy significativo. Decidió hacer una donación a una pequeña ONG local que ayudaba a animales callejeros. Para ella, era una forma de llevar un poco de bondad al mundo, algo que sentía que le faltaba en su propia vida. Fernanda sintió una alegría y un propósito al ayudar a esos animales. Pero, cuando Ricardo descubrió la donación, se enfureció. Su ira estalló como un volcán. No entendía por qué Fernanda estaba ayudando a los animales y no usó el dinero para cosas que, en su mente, eran más importantes. Ricardo llegó a casa gritando y insultando a Fernanda. Estaba tan enojado que parecía no poder controlar su propia furia. Las palabras crueles y los insultos estaban por todas partes, haciendo que la atmósfera fuera insoportable. Con cada grito, Fernanda sentía como si un peso estuviera siendo colocado sobre sus hombros. La situación empeoró aún más cuando Ricardo, en un ataque de ira, comenzó a actuar de manera aún más violenta. Amenazó a Fernanda con un cuchillo, mostrando que su furia no tenía límites. La escena se volvió aterradora, y Fernanda sintió un profundo miedo, pensando en cómo ella y su hijo estarían en peligro. Era un momento de extrema tensión y desesperación. Fernanda se encontraba en un estado de pánico, con la respiración acelerada y las manos temblando. El gesto de bondad que había hecho la donación a la ONG de los animales, ahora parecía poner en peligro su propia vida. Ricardo estaba fuera de control, y cada minuto se convertía en una batalla para mantener la seguridad de ella y su hijo. Mientras intentaba mantener la calma, Fernanda murmuraba para sí misma, casi como un mantra de esperanza y desesperación. «Necesito encontrar una manera de salir de aquí», repetía en voz baja, con los ojos llenos de lágrimas. «Necesito proteger a mi hijo». Su hijo, aún pequeño e inocente, estaba acostado en la cama, durmiendo tranquilamente, ajeno al caos que estaba a punto de suceder. Fernanda lo miró y sintió una ola de amor y determinación. «No puedo dejar que le pase nada malo», pensó. «No puedo permitir que Ricardo destruya todo lo que he construido para él». La puerta de la habitación estaba cerrada con llave, pero Fernanda sabía que eso no garantizaba seguridad. Escuchaba atentamente los sonidos provenientes del pasillo y el ruido de los pasos de Ricardo, que se acercaban cada vez más. Cada sonido parecía una amenaza, y la tensión era casi insoportable. Cuando Ricardo golpeó la puerta, su tono de voz era amenazador. «Fernanda, abre la puerta. Sé que estás ahí», gritó con una ira que hacía que el corazón de Fernanda latiera más rápido. «No pienses que puedes esconderte de mí». Fernanda respiró hondo, tratando de controlar la voz temblorosa. «Ricardo, por favor, no hagas esto. Solo quiero que te vayas y nos dejes en paz». Ricardo no escuchó.
Estaba furioso, y sus palabras eran cortantes como cuchillos. ¿Crees que puedes engañarme? Pensé que era solo un gesto de bondad, pero ahora me estás desafiando. Te mostraré lo que pasa cuando me desobedeces. La amenaza en las palabras de Ricardo era clara, y Fernanda sintió una ola de pavor. Sabía que necesitaba actuar rápido. Tomó el teléfono móvil y llamó a la policía, tratando de mantener la voz tranquila a pesar del miedo. Por favor, ayúdenos. Mi marido está furioso y podría hacer algo terrible. Con el corazón acelerado y los ojos fijos en la puerta, Fernanda hizo lo posible por mantener la calma y la esperanza. Por favor, alguien tiene que salvarnos, suplicó silenciosamente. No puedo dejar que mi hijo pase por esto. Después de esa noche terrible, Fernanda sabía que necesitaba actuar rápidamente para proteger a su hijo. Tomó una decisión valiente: poner fin a todo y escapar de Ricardo para garantizar su seguridad. Con el corazón apretado y la mente llena de miedo, Fernanda tomó a su hijo y salió de casa en busca de un lugar seguro. Viajaron a la ciudad más cercana y encontraron un pequeño hotel cerca de la carretera. Era un lugar simple, pero suficiente para sentirse un poco más seguros. ¿Crees que Fernanda tomó la decisión correcta? Deja tu comentario sobre la actitud de Fernanda y quédate hasta el final del vídeo, porque esta historia tiene un giro que te dejará boquiabierto. Mientras Fernanda estaba en la habitación del hotel, tratando de hacer dormir a su hijo, no podía dejar de pensar en la donación que había hecho a la ONG de los animales. A pesar de todo lo que había pasado, no se arrepentía. Recordaba con cariño cuánto le dolió ver a esos perros maltratados en la calle y sentía que estaba haciendo lo correcto al intentar ayudar. Esa noche, Fernanda reflexionó sobre el significado de su donación. Para ella, era más que solo un gesto de bondad. Era una forma de expresar su propia necesidad de ayuda y compasión. Sabía que estaba haciendo lo que podía para marcar una diferencia, incluso en medio de tanto dolor y dificultad. Era como si, al ayudar a esos animales, también estuviera intentando ayudar a sí misma. Sentía una ligereza en el corazón, a pesar de las adversidades, porque sabía que estaba actuando de acuerdo con sus valores. Esperaba que, de alguna manera, su bondad fuera recompensada y que la vida pudiera ofrecerle una nueva oportunidad de felicidad. Fernanda estaba sola y desesperada. Mientras intentaba hacer dormir a su hijo en la pequeña habitación del hotel, las lágrimas caían silenciosamente por su rostro. Recordaba con dolor a esos animales que había visto en la calle, siendo pateados e insultados por la gente. Pasaban hambre y frío, sin nadie que los ayudara. Para Fernanda, esos animales representaban su propio dolor y sufrimiento. Sentía como si estuviera viviendo la misma situación, y eso la hacía llorar aún más. Con la mano en la boca para no despertar al hijo, Fernanda luchaba por controlar el llanto. Esas lágrimas eran un reflejo de años de humillaciones e insultos que había sufrido a manos de Ricardo. Cada vez que él la maltrataba, parecía que un pedazo de ella se rompía. Ahora, al pensar en los animales y en su propia situación, la sensación de injusticia y tristeza era abrumadora. Era mi dinero, ¿cómo no puedo donar?, pensaba Fernanda. Recordaba todas las veces que tuvo que renunciar a comprar ropa nueva o un juguete para su hijo porque Ricardo gastaba todo el dinero en apuestas y bebidas. Esos pequeños sacrificios, que parecían tan insignificantes comparados con lo que estaba pasando, eran recordatorios constantes de su lucha. La vida de Fernanda se había convertido en un verdadero infierno, una serie interminable de sufrimiento y privaciones. Pero, aún así, encontró un pequeño alivio en su donación, una forma de intentar hacer algo bueno en medio de tanto caos. La tristeza y la injusticia que sentía parecían no tener fin. Pero, en el fondo, aún había una chispa de esperanza y el deseo de creer que, a pesar de todo, el mundo podría ser un poco mejor. Después del susto y la fuga desesperada, Fernanda y su hijo llegaron a una pequeña estación de servicio en la ciudad vecina. Sin muchas opciones y con la urgente necesidad de estabilidad, Fernanda consiguió un empleo allí. Era un trabajo simple, pero era lo que necesitaba en ese momento crítico. La estación de servicio no era un lugar glamuroso, pero le ofrecía a Fernanda algo valioso: un techo sobre la cabeza y una pequeña habitación en la parte trasera donde ella y su hijo podrían dormir. La seguridad provisional de la estación se convirtió en un alivio en medio del caos que habían vivido. La rutina en la estación era tranquila durante el día, con poco movimiento y un flujo constante de clientes locales. Fernanda se dedicaba al trabajo con un esfuerzo visible, limpiando la tienda, ayudando a los clientes y manteniéndolo todo en orden. Sabía que, aunque el trabajo era cansado, era una oportunidad para empezar de nuevo y asegurar que su hijo tuviera algún tipo de estabilidad. Por la noche, después de que el último cliente se iba, Fernanda preparaba la habitación improvisada para ella y su hijo. La sala no era grande, pero ella hacía lo mejor que podía para hacerla acogedora y segura.
Colocaba una pequeña cama para el hijo y organizaba las pocas pertenencias que lograron llevarse. Cada noche, mientras él se dormía, intentaba relajarse un poco, aunque el estrés y la ansiedad aún estaban presentes. La presencia de su hijo, con sus ojos brillantes y sonrisas inocentes, era la mayor fuente de fuerza y esperanza para Fernanda. Sabía que la vida estaba lejos de ser fácil, pero estaba determinada a ofrecerle al hijo un ambiente seguro y estable. Pensaba en las oportunidades que el futuro podría traer y en las formas en que podría mejorar sus vidas. «Estamos seguras aquí», le decía a su hijo, tratando de transmitir confianza, incluso cuando la incertidumbre pesaba sobre ella. «Vamos a hacer lo mejor que podamos y, quién sabe, las cosas pueden mejorar con el tiempo». Trabajar en la estación de servicio era una forma de reconstruir sus vidas, un paso a la vez. Cada día, Fernanda encontraba una pequeña dosis de alivio en la rutina y en la estabilidad provisional. Sabía que aún había desafíos por delante, pero estaba determinada a enfrentar cada uno con coraje y esperanza. La vida de Fernanda en la estación de servicio parecía estar comenzando a estabilizarse, pero la tranquilidad era solo una ilusión temporal. Un día, un antiguo conocido de Ricardo, que estaba pasando por la ciudad, entró en la estación de servicio. Inmediatamente reconoció a Fernanda y, sabiendo lo que había sucedido, decidió contarle a Ricardo. Ricardo, consumido por el odio y la bebida, se enfureció aún más al saber dónde estaba Fernanda. No podía soportar la idea de verla viviendo una vida relativamente tranquila, mientras él estaba sumido en el caos y el resentimiento. Determinado a vengarse, Ricardo tomó una decisión violenta. Con la noche cayendo y la estación de servicio cerrada, Ricardo se dirigió al lugar. Estaba tan enfurecido que sus ojos estaban llenos de una rabia ciega. Llegó a la estación mientras se apagaba la última luz, y la zona estaba desierta. Los empleados se habían ido, y el silencio de la noche parecía intensificar la tensión. Ricardo encontró un cuchillo grande que estaba tirado en el suelo. Su mano temblaba con la mezcla de rabia y alcohol, pero su determinación era firme. Se acercó a la pequeña sala donde Fernanda y su hijo estaban durmiendo, su mente llena de pensamientos crueles. Dentro de la sala, Fernanda estaba tratando de relajarse después de un día cansado. Su hijo ya estaba dormido, y ella estaba sentada a su lado, tratando de mantener la calma. Pero el silencio de la noche se interrumpió con un sonido aterrador. El cuchillo de Ricardo golpeando la ventana de la habitación. El ruido la despertó abruptamente, y Fernanda sintió un escalofrío. Miró por la ventana y vio a Ricardo afuera, sosteniendo el cuchillo y gritando palabras de ira y amenaza. «Fernanda, ¿pensaste que podrías escapar de mí? Voy a acabar contigo». En el momento más crítico de la noche, mientras el terror se apoderaba y el miedo dominaba, algo extraordinario sucedió. Cuando Ricardo estaba a punto de atacar a Fernanda con el cuchillo, un grupo de perros apareció inesperadamente, rompiendo la oscuridad de la noche e invadiendo la estación de servicio. Esos no eran perros comunes, eran los mismos que Fernanda había ayudado con su donación a la ONG local. Ella había visto a estos perros anteriormente, abandonados y maltratados en las calles. Había ofrecido algo de su dinero para ayudarlos, sin saber que ese gesto de bondad regresaría para protegerla en un momento de tanta necesidad. Los perros llegaron en grupo, y el ruido de sus ladridos y gruñidos cortó el silencio de la noche. Avanzaron con determinación y coraje, y Ricardo, sorprendido y atónito, quedó paralizado por un instante. Lo que él pensaba que sería una venganza fácil se estaba convirtiendo en una pesadilla. Los perros atacaron a Ricardo con una ferocidad protectora, ladrando y gruñendo, y lo rodearon con sus cuerpos ágiles y musculosos. El cuchillo que Ricardo había levantado cayó al suelo, mientras él intentaba defenderse de los perros que se acercaban cada vez más. La escena era caótica. Los perros avanzaban, y Ricardo intentaba alejarse, pero la combinación de ira y miedo claramente lo estaba superando. Fernanda, que observaba la escena con el corazón en la garganta, sintió una mezcla de alivio y gratitud. No podía creer lo que estaba viendo. «Son ellos. Son los perros de la ONG», exclamó para sí misma, con los ojos llenos de lágrimas. Mientras los perros mantenían a Ricardo a distancia, Fernanda tomó a su hijo y se alejó del peligro, buscando un lugar seguro. Sostenía al pequeño con fuerza, mientras la visión de los perros defendiéndolos estaba grabada en su mente. Era como si los animales estuvieran devolviendo la ayuda que ella les había brindado con un gesto de heroísmo y lealtad. La policía llegó poco después y, al ver la escena, rápidamente tomó control de la situación. Ricardo, ya debilitado por los ataques de los perros y rodeado por los policías, no tuvo oportunidad de reaccionar. Fue arrestado y llevado lejos, mientras los perros, después de cumplir su papel de protección, se acercaron a Fernanda. Ella se arrodilló en el suelo,
con lágrimas corriendo libremente, y los perros se acercaron, lamiendo sus manos y ofreciendo un consuelo inesperado. «Gracias», susurró Fernanda para ellos, su voz llena de emoción. «Ustedes me salvaron». Los perros, con sus miradas comprensivas y afectuosas, parecían entender el significado de su presencia esa noche. Habían devuelto la ayuda que recibieron de Fernanda, mostrando que, a veces, la bondad puede generar un ciclo de protección y amor que supera las expectativas. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Recuerda darle like, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión sobre esta historia.